Hola mis hermanos, ¿cómo están? Es para mí un honor el poder estar nuevamente comunicándome con ustedes a través de nuestro canal católico Levántate y Camina para compartir con ustedes una vez más el Evangelio del día 16 de septiembre del 2024. Este Evangelio que vamos a leer y también a reflexionar en este día está tomado de Lucas capítulo 7 versículos del 1 al 10. No sin antes pedirle a nuestro Señor Jesús que siempre nos dirija y que nos permita perseverar, que nos permita caminar juntos en la construcción del reino del Señor. Por eso compartimos cada día trozos del Evangelio que nos permiten llenarnos del Espíritu del Señor, llenarnos de mucho conocimiento para que nuestra vida sea dirigida siempre por el Espíritu Santo y que sea acción, porque eso es lo que es la palabra de Dios, acción. No sin antes ponernos en las manos del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos vamos a referir al Evangelio que tenemos que leer y reflexionar en esta noche. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm, y había ahí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entre bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno, vete, va, y si le digo a otro, ven, viene, y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Palabra del Señor, gloria, honor y alabanzas a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, vamos a tener una reflexión un poco rápida, digamos, de lo que este trozo de Lucas nos da, y qué es lo que el Señor nos ha regalado a través de esta escritura. Y en primer lugar, si ustedes tienen su escritura y pueden observar o pueden leerlo, lo que dice en el versículo 1. Dice: cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Entonces, como siempre, si ustedes han observado casi en cada trozo de inicio
de uno de los evangelios hay este tipo de introducción que dice: cuando Jesús estaba enseñando y bueno, terminó de enseñar al pueblo, entró a la ciudad Cafarnaúm, y ahí le aparece otra situación, que es la que Él quiere que nosotros conozcamos: cómo es la fe. A pesar de todo esto, nosotros ya conocemos la fe, porque ya la tenemos desde el momento que dijimos sí al Señor. Es que lo hicimos por una fe. Ahora tenemos que definir en primer lugar y de manera un poco más profunda qué es la fe. Entonces, pero antes voy a decir esto, que la fe no es un sentimiento. También la fe no es algo que se aprende. Tampoco la fe es algo que se compra. Entonces, partiendo de estas cosas, podemos ver qué es la fe. La fe es una de las virtudes que el Señor regala a muchas personas. Nos ha regalado a muchos tener esa virtud de la fe. Ahora, ¿dónde podemos encontrar en la Escritura? En muchas partes se habla acerca de la fe, pero donde hay una definición clara de lo que es la fe está en Hebreos capítulo 11 versículo 1, en donde se lee que la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Dicho esto, regreso al principio de la lectura, en la que nos muestra un tipo de fe tan grande como él no había encontrado antes a una persona con esa fe tan pura, digamos, tan fuera de dudas. Porque ese básicamente es el problema. Hay muchas personas que si se les pregunta: ¿y usted tiene fe? No, sí, dicen: yo tengo fe. Pero hermanos, la fe no es solo por decir si yo la tengo. La fe es lo mismo que decir: si yo creo, tengo fe que Jesús está aquí y que es un Dios vivo. Eso es fe. Por eso digo, no es un sentimiento, porque un sentimiento es como cuando digamos: yo quiero a mis hijos, yo estoy enamorado de mi novia. Entonces todos esos sentimientos así no se comparan con lo que es realmente la fe. Y la fe es algo de que uno se aferra a cosas que van a suceder, o a cosas, como dice aquí, a cosas que no se pueden ver. Y en el caso son cosas que nosotros no podemos observar. A veces no se pueden observar, pero sí se pueden reflexionar con el Espíritu. Entonces viene el ejemplo que Jesús quiere que nosotros veamos en este sentido. Es que el capitán del ejército romano, dice, tiene a uno de sus criados, a un criado muy querido, muy enfermo, y que está a punto de morirse. ¿Y qué es lo que sucede? El capitán no busca a un médico, no sale corriendo para el médico, no sale corriendo para otras personas, o no sale corriendo a buscar hechiceros o brujerías y cosas de esas para poder sanar, para traerle salud a su criado. Entonces, ¿cuál fue la decisión que él toma en este momento? Él dice en la Escritura que ya había escuchado de Jesús. Entonces, fíjense, ahí está aquella frase que todos nosotros conocemos. Dice que de la fe, que del oír viene la fe. Entonces,
Eso precisamente es lo que le sucede al capitán. Dice la escritura que él había escuchado acerca de Jesús, y encima de eso, al haber escuchado, él tenía la completa seguridad de que Jesús podía hacer este milagro de sanar a su criado. Ahora hay otro pequeño detalle ahí, pequeño y grande a la vez, porque si ustedes ven qué es lo que hizo el capitán para poder acceder a Jesús, para poder llegar hasta él, dice que envió a unos ancianos del pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que vinieron a hacer estos ancianos del pueblo judío? Vinieron a rogarle, dice la escritura, que le rogaban que le hiciera el milagro. Entonces, eso precisamente es lo que le sucede al capitán. Dice la escritura que él había escuchado acerca de Jesús, y encima de eso, al haber escuchado, él tenía la completa seguridad de que Jesús podía hacer este milagro de sanar a su criado. Ahora hay otro pequeño detalle ahí, pequeño y grande a la vez, porque si ustedes ven qué es lo que hizo el capitán para poder acceder a Jesús, para poder llegar hasta él, dice que envió a unos ancianos del pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que vinieron a hacer estos ancianos del pueblo judío? Vinieron a rogarle, dice la escritura, que le rogaban que le hiciera el milagro. O sea que en ese caso, los ancianos intercedieron directamente rogándole a Jesús por esta persona. Encima de eso, que el capitán, él tenía fe de que Jesús podía hacerlo. Ven qué bonito es esto. Qué bonito el Señor nos pone los ejemplos. Y estos ejemplos son los que ahora nosotros debe de darnos la seguridad. Porque muchos oramos, muchos pedimos cosas. Pero como dice el apóstol Santiago, si las cosas a veces no se dan, es porque no sabemos pedir o no estamos haciendo de manera correcta. Porque a mí me ha pasado de que a veces uno está pidiendo al Señor las cosas, pero aquí en la parte de atrás de la cabeza existe una duda muy pequeña o hay dudas muy grandes. Entonces, si nosotros no tenemos ese ejercicio de suplicar al Señor todos los días a través de la oración, entonces en un momento de dificultad estamos buscando al Señor, pero no lo hacemos de la manera correcta, y por eso se da esta cosa, se da este movimiento que nosotros debemos aprender, básicamente, que la fe es importantísima para nuestra vida espiritual y hay que suplicarle al Señor de que nos dé esa fe. Pero ven también el detalle de que los ancianos interceden ante Jesús. ¿Y eso qué es lo que significa? Nosotros en nuestra iglesia también tenemos a nuestra Madre María, que es intercesora directa con su Hijo Jesús. Y entonces no está de más que nosotros también podamos pedirle a ella de que los favores que nosotros necesitamos. Entonces, son estas cosas muy bonitas, muy útiles para nuestro crecimiento espiritual. Y así, hermanos, hay también otros pequeños detallitos que podemos ver de este evangelio. ¿Y por qué Jesús, cuando dice que no ha visto a nadie con más fe, ni siquiera en Israel, sino como la fe que tiene el centurión, el capitán del ejército romano? Es por eso, porque esta persona
tenía él completamente seguridad de que Jesús le daría sanidad a su criado. También hay otra expresión aquí, que cuando Jesús estaba ya en marcha, dirigiéndose a la casa del capitán, él manda a otras personas para decirle al Señor que no se moleste, que ya, pues que no vaya. Por una razón, no es porque no quisiera que llegara, claramente sí, él necesitaba que Jesús llegara, pero ¿qué es lo que sucede? Que en la ley antigua, un judío no podía entrar a la casa de un pagano porque se volvía impuro, y pasaba no sé cuánto tiempo impuro, y de esa manera el poder entrar a una casa, ya el judío estaba impuro. Entonces el capitán manda y le dice: por favor, no vengas a mi casa, porque ¿quién soy yo para que tú vengas a mí? Entonces la escritura dice exactamente: yo no soy digno de que, eso lo usamos mucho también en las misas, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar al enfermo. Y nosotros en la misa decimos: una palabra tuya bastará para ser sanados. Entonces, ven, toda esta cosa, aunque en aquel tiempo la ley, y ahora en el tiempo de nosotros le decimos: Señor, nosotros no somos dignos de ti, pero tú nos amas, y por esa razón tú vienes a nosotros. Por esa razón nosotros podemos compartir la Eucaristía, porque Jesús viene en ese símbolo de pan, viene y llena nuestro corazón y llena nuestra vida de su presencia y de su amor. Por todas estas cosas que ahora he dicho, Jesús está presente y hace el milagro, porque también dice al final que cuando las personas que él mandó a decirle que no fuera por las razones ya dichas, encontraron al criado completamente saludable, completamente sano. O sea, el milagro se hizo. Si ustedes ven, el Señor utilizó diferentes maneras para poder mostrar que Él es el Dios de amor, y Él es el Dios que hace todo y que todo es posible por Él. Si ven, a mudos los hizo hablar. ¿Recuerdan algunos que dice que con saliva y le tocó la lengua? A un ciego hizo lodo y con saliva y le puso en los ojos, pero a este enfermo no tuvo que ir, sino que lo sanó sin acudir. ¿Y por qué muestra esto? Porque Él es el Todopoderoso. Él puede hacer de todo y para todo. Entonces, hermanos, esta es la reflexión que he querido compartir con ustedes. Espero que sea de mucha bendición, que también ustedes lean y reflexionen todo esto. Para quien escuche el video, para los amigos que necesitan también reconocer a Cristo como su Dios, es importante que conozcan estos pequeños detalles que ayudarían mucho para que ellos también inicien el crecimiento, que también inicien el seguir a Jesús en todo su nivel. Que Dios les bendiga, que les cuide y que los proteja en cada día. Amén.